Sean bienvenidos a su canal Hablemos de Economía. Hoy como tema principal vamos a hablar de la metodología de la ciencia económica, que se encuentra como invitada a la Escuela Superior de Economía con la estudiante Iridiana Paola Hernández Sánchez del grupo 1EM23, la cual nos va a estar exponiendo este tema. Recibámosla. Gracias por la invitación a su canal. Es un placer poderles hablar sobre la metodología de la ciencia económica. Primero definamos la ciencia económica. Es la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas y estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Aquí contribuye la metodología, ya que ha sido una constante en la historia del pensamiento económico, a lo que ha ayudado a introducir a grandes teóricos y filósofos para plantear ya sea una teoría o un pensamiento, que de ahí han surgido grandes escuelas económicas, que de eso hablaremos después. Primero, definamos tal cual qué es metodología, qué es lo que hace la palabra tan especial y lo diferencia del método. Estos dos términos muy emparentados, que son significados diferentes, son los siguientes. El método es el plan con el que el científico busca alcanzar un objetivo, y la metodología son las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conduce a una selección de técnicas concretas con métodos realizados para tener un procedimiento y destinado a vincular a una investigación o trabajo o proyecto. Una especialidad del pensamiento económico es ver la función del humano en su desarrollo, ya sea económico, ecológico y cultural. Vamos a ver qué métodos involucran la investigación económica. Uno de ellos sería el analítico, que es la esencia de la naturaleza. El sintético es la operación contraria, que se encarga en descomponer y separar la idea. El inductivo es todo aquel que lo conlleva con el análisis de los hechos y fenómenos de lo que lo hace peculiar. Deductivo. Esto lleva a ver la verdad de cada idea preestablecida para poder llegar a una conclusión en particular. Y a continuación vamos a ver los teóricos y las escuelas económicas. Sigamos hablando de las aportaciones en el pensamiento económico. Uno de ellos eran los fisiócratas, que ellos surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII. Para ellos, la agricultura era el único sector productivo del cual podían depender todos los demás. Se atribuye al francés Vicent de Fournay la famosa frase «deja de hacer y deja pasar». Su pensar era muy diferente al actual. Uno de ellos también era los gobiernos no deben interferir con los asuntos económicos y mantener la libertad de contratación. Para ellos, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producción y no de cantidad de oro y plata que tuviera. Sostenían que el principal derecho natural consiste en el de los resultados, y sus principales representantes eran Quesnay, Turgot y Mirabeau. Esto genera excedente que se destina a elaborar, consumir productos manufactureros con el que aumenta la demanda de la nación. Esa es una parte de lo que contribuyó o fue muy relevante en la etapa de los fisiócratas. Para seguir comprendiendo la metodología de la ciencia económica, vamos a comprender el pensamiento económico. Para esto vamos a tener tres teóricos, Comte, Durkheim y Weber. En ellos nos van a analizar el problema del conocimiento científico en las ciencias sociales y sus métodos de estudio. Con esto vamos a iniciar con Comte. Auguste Comte, de 1798 y 1857, es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y la metafísica y la declaración de su positivismo. Describe a la sociedad como un organismo viva que tiene una estructura y sus partes no funcionan de manera independiente. Concibe la sociedad como una estructura en la que cada miembro ejerce una función distinta y cada parte es interdependiente.
La sociología de Comte le pertenece el término sociología. Se caracteriza por el enfoque biológico científico de la explicación de la sociedad. La idea fundamental de su doctrina sociológica consiste en la afirmación de que es inútil el cambio revolucionario del régimen burgués. Sigamos contribuyendo con el pensamiento económico. En esto vamos a incluir a Durkheim. Durkheim decía que las reglas del método sociológico propone el método positivista, ya que pretende estudiar a la sociedad como cosa, comprobar hipótesis a través de la realidad y por un lado agrega la estadística y por otro lado el razonamiento lógico. Con esto contribuye a un método. Durkheim utilizó en sus escritos el término de socialización para hacer referencia a los factores sociales y metódicos que el sistema social a través de la educación inculca en el hombre, insistiendo en la premisa de que el hombre es básicamente un ser de naturaleza social. Y para concluir esta parte de los teóricos terminamos con Max Weber. Él era considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública, renovador de las ciencias sociales y su metodología. Estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, apartándolo rigurosidad y legitimidad. La teoría de la burocracia de Weber consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo, donde los funcionarios o trabajadores estaban especializados en su campo y funciones. El objetivo de la organización será resolver los problemas de la sociedad y por extensión de la empresa. Sigamos con el tema y para esto vamos a exponer la economía clásica. Se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jan Betz y David Ricardo. Con esta escuela podemos afirmar que se crea un marco general para el modelo capitalista a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. ¿Qué tuvo esta escuela tan importante? Pues tuvo como relevancia el método abstracto deductivo. Es un método que consiste en la concentración para eliminar suposiciones, así llegando a resultados concretos y exactos, es decir, se basa en la deducción para llegar a resultados concretos. A esto también lo podemos llamar hipotético experimental y otras veces hipotético deductivo. Su nombre lo indica, es inductivo. Por al contrario, el método deductivo parte de hechos o fenómenos concretos particulares para llegar a formular tesis, teorías y leyes universales. Marx hizo una crítica hacia el método tradicional que siguió la economía política del siglo XVII, en la medida que partió de conceptos generales para el análisis de la economía y las sociedades, teniendo una representación caótica del conjunto. Era necesario llegar a través de un esfuerzo analítico a conceptos más simples. El planteamiento de Marx, el método es siempre método para algo y ese algo lo determina el objeto que deseamos investigar. En ese sentido, es correcta la afirmación del Proudhon, que antes le preguntaba acerca del método que Marx emplea en el Capital. Indaguemos previamente sobre ese objeto de investigación, ya que el Capital fue una obra de Marx hacia la crítica de la economía política. Para esto vamos a terminar con la escuela neoclásica, que surgió a mitad del siglo XIX. Para entender a esto, vamos a iniciar con los principales economistas neoclásicos, que fue Alfred Marshall, que decía que es necesario identificar los fundamentos básicos de esta teoría. Después seguimos con Francis y Edward, cuyas contribuciones matemáticas a la economía son de gran importancia. Después también podemos encontrar en este periodo que fue un surgimiento muy importante para las matemáticas. Todo tenía que ser racional. El comportamiento humano se define de acuerdo al cálculo racional orientado a la maximización de utilidad. La búsqueda de las condiciones bajo las cuales se distribuyen los servicios productivos, dado estos competitivos, son resultados óptimos. Como vemos que todo está relacionado con números. Es lo que aportó hasta ahorita los neoclásicos. Pues fue un placer estar con ustedes, estar de visita y pues espero volver a platicar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.